Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Ríobo. Desde ya, usted puede participar con nosotros, @JRioboF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, y también en Telegram, el 0412-334-5488. Nuestra invitada al día de hoy fue presidenta de esta casa venezolana de televisión, ministra del Poder Popular, además para la comunicación e información. También estuvo en la cartera de comunas y, si no me equivoco, también en la cartera de mujer e igualdad de género. Vamos a estar hablando con ella tres temas fundamentales. Uno, el tema de las comunas, porque es diputada a la Asamblea Nacional, es presidenta, si no me equivoco todavía, de la Comisión de Comunas del Parlamento venezolano. También vamos a hablar del Congreso de las 5 generaciones que se va a desarrollar, queda muy poco, se va a hacer el día 4 de octubre. El vicepresidente de Planificación decía que esta semana se realizaron 15.000 asambleas. Sobre ese tema vamos a hablar. Y también de lo que ha sucedido con el señor, si se le podría decir así, Edmundo González Urrutia. Yo soy de comentar poco para iniciar este programa, porque bueno, estoy coaccionado, yo sí, por mi productor, que no me deja hacer editoriales largas. Pero voy a tomarme unos minutos, te voy a pedir disculpas, Omar, porque quiero comentar unas cositas aquí sobre ese tema. Yo traje para hablar de este tema lo que yo he llamado el chorro epistolar. ¿Por qué? Son las distintas cartas que ha escrito González Urrutia. Dicen algunos analistas que también su equipo de asesores, disque asesores, le han escrito también algunas cartas. Por ejemplo, yo tengo aquí la del 4 de septiembre, que introdujo su abogado José Vicente Haro. Yo diría uno de los abogados más mentirosos que ha tenido la República. ¿Por qué? Porque José Vicente Haro dijo, por ejemplo, que Edmundo González Urrutia iba a mantenerse en Venezuela para seguir dando lo que ellos llaman la batalla por la verdad y todo eso. Luego dijo que no había firmado una carta que se filtró en redes sociales por medios de extrema derecha que acompañan el discurso de la extrema derecha, y sí firmó la carta. Lo dijo ese mismo día que se filtró esa carta, luego la mostró el doctor Jorge Rodríguez en una rueda de prensa y tiene su rúbrica. Aquí está esa carta, fíjense. Si podemos hacer algún detalle por aquí. Aquí está la carta firmada por aquella, aquí está, miren, la carta, ahí la tienen, firmada por Edmundo González Urrutia. Pero en la mañana de ese momento, de ese día, antes que se filtrara esa carta, el abogado de este personaje dijo que no, que eso no había existido. Luego de la rueda de prensa, el doctor Jorge Rodríguez, ese abogado, habló y dijo que él no tenía conocimiento de eso, más allá de que más temprano dijo que no se había firmado nada, que no especularan. Y resulta que el doctor Jorge mostró la verdad. Y luego ese abogado dijo, o mencionó, que, pegándose también al discurso de González Urrutia, que fue coaccionado. Eso lo vamos a hablar aquí, porque como ustedes saben, Edmundo González Urrutia nunca le ha dado la cara a nada. No fue al Tribunal Supremo de Justicia, no fue a la Fiscalía General de la República, llamó, le envió una carta al doctor Jorge Rodríguez para que el doctor Jorge Rodríguez, junto a la vicepresidenta ejecutiva de la República, fueran a la Embajada de España para firmar un documento. José Vicente Haro lo más seguro es que sepa, y lo sabía, que el mismo día de la elección presidencial, Edmundo González Urrutia estaba en la Embajada de Países Bajos, de Holanda, ¿no? Y luego se fue al Reino de España. De ese tema vamos a hablar,
el día de hoy. Porque esto de la coacción hay que analizarlo bien y lo voy a hacer con mi invitada, porque además de ser una mentira de González Urrutia, hay una presión, parece ser, del Parlamento Europeo y del Congreso de España para Pedro Sánchez. Yo estuve escuchando unos analistas hoy que mencionaban que la extrema derecha de España está tomando a González Urrutia para atacar a Pedro Sánchez. Son análisis que hay sobre este tema. Pero como las mentiras tienen patas cortas, ya lo menciono, el doctor Jorge Rodríguez presentó además extractos de la conversación, donde el señor Edmundo González Urrutia admite la presión de María Corina Machado, que está siendo sometido, sin duda, todavía. Hoy decía algo que el doctor Jorge mencionaba en su momento en rueda de prensa. María Corina Machado no sabía que Edmundo González Urrutia iba a pedir un asilo político a España. Hoy lo dijo en una entrevista. Vamos a hablar de ese tema. Recuerde, puede participar con nosotros, @jriobof en Instagram, en TikTok, JR Periodista, ya estamos transmitiendo en vivo, y también el 0412-334-5488. Mi productor me tiene coaccionado, que no hable más en la editorial. No lo haré, señor Omar. Vamos a ver quién nos acompañará el día de hoy. El fascismo pretende desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano. Y es importante a esa Europa que lamentablemente hoy está subyugada por el imperialismo norteamericano. Esa Europa que hoy responde a las corporaciones y no a los intereses del pueblo europeo y está generando las condiciones para una guerra brutal en su propio territorio. Esa Europa subyugada y arrodillada a los intereses del capitalismo mundial pretende imponerle a Venezuela un mecanismo de robo y de saqueo como fue el que se intentó imponer con la figura de Juan Guaidó. Un personaje ubicado allí por el que nadie votó, por el que nadie escogió, por el que ningún venezolano asumió que pudiese tener esa responsabilidad, y desde Estados Unidos y desde Europa se le dio la atribución de ser presidente de Narnia. Bueno, ahí tienen imágenes de nuestra invitada del día de hoy. Recuerde, puede participar con nosotros, @jriobof en Instagram, en TikTok JR Periodista. Y hay algunos comentarios, y el 0412-334-5488. Nos acompaña la diputada Blanca Cao. ¿Cómo está? Gracias por venir a Pulso. Usted me hablaba del ritmo. ¿Cuál es el ritmo de este programa? Porque es un ritmo que va a pulso, va con mucha fuerza. Y además siempre como que con la presencia de quienes participan desde afuera. Y además con 3 temas muy importantes en este momento. Sí, han sido noticias esta semana. Pero vamos a comenzar de adelante hacia atrás. Muy bien. Con lo que sucedió en la Asamblea Nacional. Hay un acuerdo en rechazo a la intromisión de eurodiputados fascistas que reconocieron a Edmundo González Urrutia. Y yo le preguntaría lo siguiente, diputada. ¿Van a cometer el ridículo nuevamente los eurodiputados, el Congreso de España, como lo hicieron con Juan Guaidó? Esta acción, que es absurda, es ridícula, como lo has dicho, también es un crimen, y por eso es una acción fascista. Y por eso es... ¿Por qué es un crimen, por ejemplo? En primer lugar, porque esto es parte de una estrategia que ya se aplicó contra Venezuela y que consistió en un mecanismo de saqueo, de robo, a partir de esta figura por la que ningún ciudadano de esta república votó, como es el señor Juan Guaidó. Y a partir de todo el entramado que se orquestó desde el imperialismo norteamericano y sus lacayos europeos, porque en este caso Europa está subyugada a los intereses de las corporaciones y particularmente a los intereses del imperialismo norteamericano. A partir de esta estrategia a Venezuela se le robó Citgo,
a Venezuela se le robó monómero, a Venezuela se le saqueó el oro nuestro en Inglaterra y se generaron un conjunto de mecanismos perversos como el dinero que estaba puesto para las vacunas en medio de una pandemia, robárselo, que todos los activos de Venezuela estuvieran absolutamente bloqueados, cercenándole a Venezuela su derecho a la vida, a su pueblo. Entonces, esto es un mecanismo, es una acción de guerra. Es una acción ridícula, basada en un absurdo, basada en el desconocimiento del derecho internacional, en pasar por encima de la realidad, en imponer de nuevo una fantasía imperialista, pero es un acto fascista. Por más absurdo, porque en eso se basa el fascismo, es la degradación del ser humano, y es la barbarie, y es el mecanismo de fuerza, y es la negación del diálogo, de la palabra, del derecho, es la imposición de un modelo absolutamente dictatorial contra el mundo entero. Y eso lo pretende encarnar una Europa que está al borde de una guerra, una Europa que es incapaz de defender los intereses de su pueblo, una Europa que tiene en este momento movilizaciones en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en toda Europa hay un descontento enorme, porque estos mecanismos de bloqueo, como los que se les impuso a Rusia, han perjudicado al pueblo europeo y los están llevando además a una conflagración mundial. Ahora bien, esta moción del Congreso español y este reconocimiento del Europarlamento es para presionar a Pedro Sánchez para que también gire su postura hacia González Urrutia. Seguramente, pero sobre todo esto es una estrategia mediática, es generar un clima, un pote de humo, porque no hay ninguna posibilidad de que se concrete su aspiración dictatorial, de que se pase por encima de la voluntad de un pueblo, cuando hay un mundo que ya no es el mundo unipolar, donde el imperialismo norteamericano hacía lo que le venía en gana. Este mundo está cambiando y ha variado enormemente. Estamos frente a un imperio en decadencia. Estados Unidos es el país más endeudado del planeta Tierra. Estados Unidos es un país que tiene más de 50 millones de condiciones de pobreza en calle. Estados Unidos tiene una crisis política, económica, espiritual, cultural, brutal, enorme. Su propuesta de mundo no es viable, ha sido un fracaso, por lo cual lo único que le queda es la desesperación, la barbarie y la guerra. Y Europa, lamentablemente, decíamos que así como se cultivan los criminales de guerra en laboratorios, han cultivado estos virus horrorosos como la viruela para después desencadenarla como arma de exterminio, así en el Parlamento Europeo. No son todos los diputados, no son todos, pero en ese Parlamento se ha cultivado el fascismo, que es un arma de guerra brutal contra la vida de la humanidad. Hay un rebrote de fascismo en Europa, fuerte. Venimos de un gran congreso, pero yo estuve la semana pasada aquí con Manu Pineda, diputado, exdiputado del Parlamento Europeo, o el Parlamento Español, y él me decía, sí, hay un rebrote del fascismo en Europa. Entre otras cosas, es también responsabilidad de una izquierda que no es firme, de una izquierda que no levanta la voz radicalmente. No todos, digo, pero quienes han tenido la posibilidad de asumir posturas realmente cónsonas con la democracia, con el respeto al marco jurídico internacional, se han dejado, ahí sí, intimidar por el papel de los medios, por la guerra cognitiva, por el papel de las redes, porque nosotros, Venezuela, somos como una amenaza, y si alguien tiene una postura firme a favor del derecho de Venezuela, que es la realidad, entonces inmediatamente es estigmatizado. Y esa izquierda que al final se muestra débil, blandengue, que no asume con firmeza posturas verdaderamente respetuosas y democráticas, termina abriéndole el camino a la ultraderecha, abriéndole el camino al fascismo, que ha asumido banderas que debieron estar en manos justamente de la izquierda. En algunos casos, gente, por ejemplo, como la vergüenza esta, que no hay nombre que ponerle a Milei, es una cosa monstruosa lo que está pasando en Argentina, una persona irracional, absolutamente criminal, irresponsable, que está destruyendo
el Estado argentino, también tiene que ver mucho con esa tibieza que lamentablemente el progresismo mantuvo en Argentina. Entonces, donde no hay posturas radicales, firmes, transparentes, abiertas, que se atrevan a decir la verdad, entonces vemos el resurgir de estas oprobiosas gobiernos y tendencias fascistas, brutales, que es a la deriva, es hacia donde va el capitalismo. El capitalismo, su expresión barbárica, es justamente el fascismo. Fíjese, yo decía al inicio, en la editorial, coaccionado por mi productor, que íbamos a analizar el tema de las epístolas, bueno, o las cartas que escribió, creo yo, Edmundo González Urrutia. Y uno lee por lo menos la carta del 4 de septiembre, que fue la que llevó su abogado a la fiscalía, lee lo que publicó cuando llegó a suelo español el 9 de septiembre y lee también la carta que firmó el 7 de septiembre con el doctor Jorge Rodríguez, y uno consigue ahí algunas cosas, y es la capitulación en las tres. Eso no lo digo yo, eso lo dice Jaime Bailey, que es de extrema derecha, que siempre ha atacado a la revolución bolivariana. ¿Por qué cree usted que está la capitulación en esas cartas? Definitivamente yo creo que este señor era consciente, uno, de su derrota y dos, de todo el mecanismo que tenía de presión a partir de un personaje igual de perverso como es esta señora Machado, que pretendía usarlo y quién sabe llevarlo a condiciones o a situaciones en las que podía hasta peligrar su vida. Porque ella necesita alborotar la calle, ella necesita calentar, convocar la calle, porque no tiene ninguna capacidad en este momento de convocatoria. Su estrategia nunca fue electoral, su estrategia siempre fue la de la guerra, la de la violencia, la del golpismo. Eran estos grupos terroristas que ellos denominan comanditos, pero eran grupos terroristas vinculados al crimen organizado, coordinados desde los Estados Unidos en una acción para llevar a Venezuela a una guerra civil que permitiera una invasión. Pero cuando todo esto se cae, lo único que le queda era la figura del títere. ¿Cómo podía ella generar una situación de conmoción? Atacando a este personaje. Por eso pudo haber sido una situación de coacción en la que este señor se sintiese tan amenazado que ante la derrota y la imposibilidad de llevar a esta gente a la sensatez, es él el único que puede mantener, diputado, y disculpe, la dolce vida de Leopoldo López, de Antonio Ledesma, de María Corina Machado, de otro terrorista, por así llamarlo, prófugo de la justicia venezolana que no está en este país. Definitivamente necesitan una excusa que les siga generando el financiamiento. El robo a Venezuela, mantener toda esta estrategia, como fue la de Guaidó y ahora la que pretenden mantener con Inmundo, es la única forma de quedarse con los activos de Venezuela y además de tener el financiamiento gringo. Es decir, ellos necesitan una mampara que justifique el financiamiento, la inversión y el show mediático. Esta figura es una de esas, pero nosotros no podemos de ninguna manera descartar. Esta derecha ha demostrado su absolutamente falta de moral, de ética, de principios, hasta de racionalidad. Así que esto que ellos decían de todas las cartas están sobre la mesa, todo lo que son las cosas brutales, bárbaras, porque no trabajan en el ámbito de la política y mucho menos de la democracia. Todo lo que hacen está vinculado a destruir, a desestabilizar, a generar un saqueo a nuestro país. Y para eso necesitan una situación como la conmoción. Estas figuras como Guaidó, que ya fue insostenible, que era ya una cosa que causaba risa, se reedita con este señor que no tiene ni las condiciones ni la disposición para asumir el papelito, pero sí está coaccionado por quienes tienen el interés de mantenerlo. Fíjese, si uno lee la carta del
del 4 de septiembre, uno recuerda al abogado de Edmundo González Urrutia, José Vicente Aro, diciendo que Edmundo no tenía nada que ver con el tema de la página web que colgó resultados falsos. Y él lo coloca aquí en el cuarto párrafo, Edmundo dice: de un lado, sobre la falta de fundamento, la Plataforma Unitaria Democrática en la declaración que el adjunto ha aclarado que no era mi responsabilidad la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de actas de escrutinio que recibieron nuestros testigos en las mesas de votación. Pero cuando uno ingresaba a las redes sociales del señor Edmundo González Urrutia, ¿qué conseguía uno allí? Fijado un mensaje que decía: ve a la página y verifica los resultados. ¿Realmente tiene responsabilidad o no? ¿Por qué deslingarse de algo que es cierto? Pero cuando tú te metes ahora, no aparece nada. Este personaje viene de ser un agente de la CIA. Es decir, él tampoco es que es un señor que agarraron por ahí y lo pusieron. Obviamente es un personaje que tiene el tamaño como para este tipo de acciones absolutamente fraudulentas, Claro, para mentir en cualquier circunstancia, y tiene la cara dura para negar todo lo que ha dicho. Él, efectivamente, ante el tribunal, sus voceros... Si tú dijeron, promocionas una página, tú tienes que hacer que estás reconociendo. Eso no lo digo yo, también yo me acuerdo, cerca ahí en su carro, casi que escapando, lo dijo el gobernador del estado Zulia en el Tribunal Supremo de Justicia, lo dijo allí. Dijo, bueno, pero si tú quieres saber los resultados, Maylene García, que estuvo allí, Javier Nichirino, le dice, bueno, revisa la página. Entonces, él promocionaba algo, si tú lo promocionas, tú le das la veracidad. ¿O no es así? Claro, yo creo que esa página era lo que pretendían imponer como imagen, como fachada para las acciones violentas. Caídas las acciones violentas, detenido el plan magnicida y el plan de guerra fratricida entre los venezolanos, esa fachada queda desmontada. Así que ya no pueden sostenerla. Y ahora están entre ir para allá e ir para acá, porque si él se quedaba aquí y sostenía, tenía que responsabilizarse del fraude. Y él lo que hizo fue decir, fue esta señora, no fui yo. Abiertamente lo hizo después. Pero esto es la doble moral, o mejor dicho, la inmoralidad absoluta de un personaje responsable del asesinato en El Salvador. El Salvador fue una guerra cruenta, donde murieron decenas de miles, asesinados brutalmente, niños, niñas, mujeres, hombres y religiosos. En este caso, él está vinculado al asesinato de sacerdotes y de monjas. Imagínate la calaña de este personaje. Ayudando a Leopoldo Castillo. Era un agente, los dos agentes de la CIA, y por eso custodiados, protegidos y haciendo el trabajo que la CIA necesita. Fíjese, él habla ahora, lo que usted dice, que él sí estaba coaccionado, pero por la extrema derecha, coaccionado por María Corina Machado. Él habla ahora de que ha sido coaccionado y por eso firmó el documento. Yo me pregunto, ¿por qué no hizo esa denuncia aterrizando en tierras españolas? ¿Por qué hacerlo unos días después? ¿Por qué no decir, a mí me coaccionaron cuando escribió esta carta? Aquí, la carta, yo la tengo aquí, la carta del 9 de septiembre. ¿Por qué en esta carta dice, por ejemplo, solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas? Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido. ¿Por qué en esta carta no escribió, por ejemplo, yo he sido coaccionado por el doctor Jorge Rodríguez y la vicepresidenta Delcy Rodríguez para firmar un documento que yo no quería? ¿Por qué no lo hizo? Llegando solo venezolano y publica esto. Ahí hay una cosa que puede ser, creo que alguien dijo, es que lo dejó el chingo y lo agarró el sin nariz. Es decir, al final salió de la señora esta y terminó agarrado por todas las jaurías gigantescas que están en España. Entonces, creo que es una persona con tal nivel de rabo de paja también que no puede sostener ningún acuerdo, ningún compromiso, no puede sostener su propia palabra, así que está puesto para donde lo pongan. Si salió con este espíritu, no pudo mantenerlo allá ante la presión y ante su pasado y su vida tan comprometida con estas prácticas tan terribles como la de ser un agente de un país extranjero en misiones criminales y genocidas. Ahora bien, habría que analizar también, diputada, si este personaje dice de la coacción, cualquier funcionario venezolano puede entrar a una embajada con
con un clima que no sea acorde y que esté, por así llamarlo, en una temperatura elevada de discusión y se lo permiten. Por Dios, es que es un absurdo total. Es O decir, sea, Juan aquí, Rodríguez puede entrar a la Embajada de España porque le da la gana y llegar y amenazar, como dice Edmundo González Urrutia, amenazar a cualquiera porque yo soy venezolano cuando sabemos que una embajada es el territorio de ese país, en Venezuela es otra una nación. de las democracias más consolidadas del mundo. Ante todo lo que nos han hecho, nosotros hemos mantenido el respeto absoluto, absoluto a la democracia, al marco legal, al diálogo permanente y un respeto enorme a todo lo que tiene que ver justamente con la diplomacia. En el caso, ya sabemos de unas embajadas donde hay en este momento terroristas que han operado. Y la acción de Venezuela ha sido absolutamente ajustada al derecho internacional. Así que la única forma de que un funcionario del nivel de nuestro presidente de la Asamblea y de nuestra vicepresidenta Delcy pudiera acceder a una embajada es por invitación. Quienes entran violentamente a embajadas son la derecha, como lo hizo Capriles Radonsky a la embajada de Cuba, que Como lo puso hizo una Daniel escalera. Noboa también, ¿verdad? Y como lo acaba de hacer Noboa también en la embajada de México. Pero Venezuela es el país más respetuoso de toda la norma internacional y además más dialogante. Nosotros realmente creo que podemos dar cátedra en el mundo de respeto, de diplomacia y de democracia verdadera. Así que esto se cae de plano y la verdad es una vergüenza es para el Estado español. Que Claro, porque ahora entre lo ellos, pone en ridículo. Porque Alvar entonces está discutiendo con todo el Estado español tú diciendo... podrías decir entonces, el embajador permitió que alguien entrara y que alguien coaccionara y participó de la coacción. Entonces el embajador también es coaccionó, un absurdo. sería la pregunta. Entonces aquí hubo un acuerdo que él firmó. Y Edmundo buscó un a Jorge acuerdo Rodríguez. donde hay testimonios, hay cartas, donde hay videos y donde se materializa y se concreta con la presencia de un avión de la Armada Española que llega a recoger a este personaje en Santa Paz. ¿Por qué? Justamente por ese espíritu profundamente democrático que tiene Venezuela, pero donde pone en primer lugar la paz de los venezolanos, la vida de cada una y de cada uno de nosotros. Mientras ellos apuestan a la guerra, a la violencia, a generar una situación que permite una invasión extranjera, el presidente Nicolás Maduro, a pulso, como tu programa, ha llevado todos los mecanismos que garanticen la paz y el diálogo. Fíjese, yo le pregunto porque usted viene de la Casa de las Leyes, así lo nombro yo, de la Asamblea Nacional. Y cuando uno lee este documento firmado el 7 de septiembre, unos días antes de huir, diría yo, a España, dijo, dejo constancia de mi compromiso de que mi actividad pública fuera de Venezuela será limitada. No ha sido así, no se ha respetado esto que González Urrutia firmó y lo vemos, bueno, declarando hoy de una entrevista a Reuters, si no me equivoco. Yo le pregunto, porque usted viene de la Casa de las Leyes, ¿qué pasa con las personas que no cumplen lo que estipula un asilo político? Él está faltando, y el Estado español también. Si le permite la beligerancia política a alguien que llegó a su país en calidad de asilado, no, que eso es parte del compromiso que se tiene que tener entre dos estados, el hecho de que él no solamente esté dando declaraciones, participando en eventos y, en este caso, algo que es más terrible, él está usurpando, pretende usurpar el poder en Venezuela. Esto es una acción realmente, otra vez, irracional, absolutamente en contra del marco del derecho internacional, irresponsable y que nos dice mucho de la debilidad tremenda del Estado español. Yo también estuve analizando hoy el panorama de algunos opinadores de oficio de la extrema derecha. Leopoldo Castillo, este personaje que tenía el programa en RCTV, no sé si usted lo recuerda, en las mañanas. También en Globo he escuchado algunos
hablando, diciendo cosas, otros que están en Alemania, Lara Farías, varias personas diciendo cosas, y dicen que realmente lo que hizo fue Edmundo González fue mentir, firmar este acuerdo, mentir para él desde el exterior, encauzar o llevar adelante planes terroristas, planes desestabilizadores. Podría ser esa una hipótesis también, mentir, decir, bueno, voy a firmar esto porque yo lo que quiero es estar afuera para afuera encaminarnos a otra cosa, a más planes terroristas. Bueno, a la derecha no se le puede creer ni un tantito así que es posible una persona, como insisto, con el antecedente de vida de este personaje, pues obviamente no tiene ningún principio ético o moral, está vinculado a intereses muy, muy oscuros, muy terribles, muy inhumanos, como los de la guerra, así que podemos esperar de estos personajes cualquier cosa. Sin embargo, todo lo que dice la derecha de la derecha es verdad. Ellos mismos se acusan. Entre ellos no hay ningún tipo tampoco de unidad verdadera. Ahí todas están vinculadas a los intereses de Estados Unidos y a las órdenes que Estados Unidos les dé y a sus mezquinos intereses. Ellos pretenden llevar a Venezuela a una situación de guerra, pero están muy felices fuera del país, gozando de la vida con el dinero que roban de los venezolanos y de las venezolanas, con la tremenda situación, las dificultades que nos generan el bloqueo, pero que para ellos son una caja chica permanente. Miguel Ángel Pérez Pirela, filósofo, dice que hay una vinculación de Edmundo González, María Corina Machado, con los dos españoles detenidos y su estadía o su asilo político en ese país. ¿Cree usted lo mismo? Sin lugar a dudas, esta operación, como lo dijo el ministro de Interior, toda esta operación de magnicidio, de guerra, con presencia de mercenarios, de militares activos, tanto en el caso del estadounidense y de dos personajes del organismo de inteligencia español, están vinculadas a la agenda de guerra que tenían justamente estos grupos terroristas que ellos denominan comanditos, pero que nosotros debemos insistir que son grupos terroristas, que jamás tuvieron una pretensión política, sino la acción violenta como único mecanismo para tratar ni siquiera de imponer un cambio de régimen. No era simplemente quitar al presidente y poner a otro. Ellos quieren destruir este país. Su intención no es preguntar, tú eres chavista, tú eres escuálido. Ellos vienen por todo este país, porque necesitan las riquezas, pero además necesitan borrar la historia de lo que es Venezuela. Eso es el fascismo. Y tenemos que estar conscientes, todos los venezolanos y todas las venezolanas, no importa ni siquiera la posición política que tengan, mantener la unidad y la paz es determinante. Y para eso es fundamental la estabilidad política. Y eso lo garantiza el presidente Nicolás Maduro. Usted estaría mintiendo, diputada. Esos son turistas que vienen a hacer turismo explosivo. Imagínate tú, turistas. Lo que pasa es que así lo vende las redes son tan comunicación. bárbaras. Una de las cosas más brutales de las redes, decía además... Yo le digo a la diputada, estaría mintiendo y me pela los ojos. ¿Qué estás diciendo? Ah, pero Mira, se lo digo porque eso es lo que dicen las transnacionales de la comunicación. De Baudrillard, que se llama La guerra del Golfo no ha tenido lugar. En el momento de la primera acción de guerra contra Irak. Y en ella él decía, lo que es más terrible de todo este mecanismo mediático, de control y de dictadura mediática, pero lo que decía es la incertidumbre. Te dicen cosas para generar incertidumbre. Tú no sabes si creer o no creer. Es tan bárbaro, tan brutal, que ya la realidad no es ni siquiera un referente. Es otra realidad la que te ponen. Y vives en una situación de incertidumbre absoluta. Luego viene toda la guerra cognitiva en esta fase con las redes sociales. Pero entre la incertidumbre y la guerra cognitiva tenemos los caldos justamente para el fascismo, el odio y la conmoción social. Hoy más que nunca Venezuela ha demostrado su fortaleza, la fortaleza espiritual de nuestro pueblo, la fortaleza además de la conciencia de nuestro pueblo. Esto es realmente extraordinario, pero debemos mantenerlo porque la acción de ellos, además de la acción de shock, como fue la del 29 de julio, de toda esta acción que comenzó el 28, pero brutalmente el 29, de crimen horrendo, esto está seguido de toda una operación
política, económica, militar y psicológica que intenta hacer que Venezuela se desestabilice. Yo creo que somos un milagro. Venezuela es un milagro y por eso seguimos siendo un referente para el mundo. No solo hemos mantenido la paz, hemos resistido toda esta embestida, sino que estamos avanzando. Vemos a nuestro presidente avanzando en ese Congreso antifascista, en este Congreso que vamos a tener nacional del bloque histórico, pero además en el desarrollo de la economía, donde todos los sectores, donde todas las clases sociales participan activamente. Venezuela en ofensiva, Venezuela levantando la voz, ellos en sus mentiras, ellos en la incertidumbre, ellos en la guerra y la violencia, nosotros en la paz, en la verdad y en la vida. Una última pregunta para este tema y leer algunos comentarios. ¿Puede cualquier abogado de la República mentirle así al país y que no pase nada? ¿Tiene que pasar algo? No, claro que Porque tiene que pasar. ir a la fiscalía, sentarse con el fiscal general de la República, mentir allí, mentir el día que se filtra ese documento que se firmó el 7 de septiembre y que mentira tras mentira y no suceda nada. No, nuestro fiscal ha estado demostrando justamente que todos los poderes en nuestro país están actuando, por eso se pudo detener la violencia y estoy segura de que esta acción que pretende ser la nueva operación de Guaidó 2.0 también va a ser atendida con severidad y obviamente habrá sanciones para quienes han desde este país y desde afuera instrumentado todos estos mecanismos de violación del marco jurídico de nuestra República. Ya tenemos 40 minutos conversando, es rápido el ritmo de este programa. Vamos a leer algunos comentarios, diputada, si me lo permite. Dice Angélica por aquí, no van a volver jamás, no gobernarán en este país. La derecha está acabada, los venezolanos no queremos guerra, no queremos disturbios, no queremos nada con la derecha. Amén. Definitivamente yo creo que es necesario que la oposición que surge en este país tenga otro nivel moral, ético, espiritual y de conciencia patria, porque lo peor que tiene esta derecha es que no tiene ni un poquito de amor por Venezuela. Si algo está colonizada es la cabeza de la derecha venezolana, colonizada hasta la irracionalidad, colonizada hasta pretender la destrucción de nuestro país. Es decir, no se sienten venezolanos ni venezolanas, son una farsa y son una vergüenza. Eddie dice, la oposición no tiene argumentos, solo tienen descalificaciones. Así no van a llegar nunca a nada. A nada. No tienen propuestas, además. Dice ¿A dónde nos llevan? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Cuál Francis es su plan? Elena Durán, esa gente no duerme bien con la conciencia tan traidora a nuestro país. Si tuvieran conciencia, seguramente no dormirían, pero la verdad no sé, tengo dudas. Dice aquí también Elefant 3760. El programa golpista de RCTV se llamaba La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. ¿Usted tuvo que haber estado allí alguna vez o no? No, jamás. ¿Nunca fue? No, por Dios, no, nunca. Me dice el productor, no. Yo dije que estaba Leopoldo Castillo haciendo una aclaratoria aquí. Forma parte de algunos personajes de la extrema derecha, lo nombré a él, y también había un personaje de RCTV y me lo aclaran aquí, me dice Miguel Ángel Rodríguez, qué vergüenza ese tipo. Y además, pobre el Táchira, tachirense, dice, porque él es diputado. Usted sí tuvo con Miguel Ángel Rodríguez cuando él era diputado, fue diputado en algún momento, en el 2015, con la extrema derecha. Yo no fui diputada en ese periodo. En ese momento no estaba diputada. No. Fíjese, vamos a hablar de otros temas ya. Ahorita sigo revisando varios mensajes que tengo por aquí, porque es el tema de las comunas. Se ha dado un impulso, yo digo, luego de la elección presidencial de las comunas, aún mayor. Hoy el presidente estuvo con la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, y habla de los circuitos comunales. ¿Cómo vienen funcionando estos circuitos comunales? Sería la primera pregunta. Y la segunda, la Asamblea Nacional está acompañando el tema de los nuevos proyectos que fueron aprobados el pasado 25 de agosto. Bueno, este tema es, yo creo que la clave del futuro, de la resistencia que hemos tenido, pero también del avance de nuestro modelo de democracia, que no es la falsa democracia burguesa, representativa, que le quita los derechos al pueblo,
que sustituye la voz del pueblo. Nuestra democracia es participativa y protagónica, nuestra democracia es popular y revolucionaria. Y el llamado al que nos está haciendo el presidente es a radicalizar esa democracia verdadera, garantizar mandar obedeciendo al pueblo, escuchando al pueblo. Nuestra Constitución, su artículo número 5, dice: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y esta la ejerce a través de todos los mecanismos de ley que están contemplados en nuestra Constitución y los que puedan desarrollarse en el marco de esta Constitución. De manera indirecta a través del voto y de las instituciones del Estado. Pero la Constitución abre justamente como escenario para el ejercicio de la soberanía el desarrollo de estos mecanismos de poder popular, de poder del pueblo. ¿Cómo empezaron? Que el pueblo venezolano lo tiene que tener muy claro, porque no es que ahora se nos ocurrió, no, los primeros comités de tierra urbana. Nuestro pueblo no tenía derecho a la tierra. Iniciando la revolución, nosotros estábamos ya, el presidente nos decía, luego, primero, el primer acto soberano, el comandante Chávez jura ante la moribunda Constitución. Es decir, ya dijo, no, aquí esta no, esa vieja Constitución no nos sirve, porque está basada justamente en el legado colonial, en los intereses oligárquicos, en la dependencia imperialista. Tenemos que romper con eso. Pero ¿quiénes lo van a hacer? Abogados, bufetes, es el pueblo. Y por eso su primer acto de gobierno es llamar a un proceso constituyente. ¿Cuánto falta para llegar al Estado comunal? Le pregunto yo, porque bueno, usted me habla de la historia y lo que hemos hecho en transformación, me incluyo, porque yo sí creo en las comunas, hay algunos que no, de eso también vamos a hablar. Pero ¿cuánto falta para llegar al Estado comunal? Queda mucho por transformar. El día 20 de octubre del año 2012, justamente luego de la gran victoria del 7 de octubre, el comandante Chávez, en esa última gabinete de gobierno, dijo... Pero usted me llama golpe de timón. En ese golpe de timón. Dijo, independencia o nada, comuna o nada. Y dijo, tendré que eliminar el Ministerio de la Comuna para que entendamos que todo el Estado se tiene que poner justamente para impulsar, apoyar y garantizar la irreversibilidad de la revolución, que la garantía de la democracia verdadera, que es justamente el desarrollo de ese poder del pueblo, organizado como gobierno en el territorio, la comuna. Pero ahí vino la partida física del comandante, la guerra tremenda. El presidente Nicolás Maduro tuvo que ir, prepararse para una elección en días, en medio del dolor, de un desgarramiento profundo que tenía todo el pueblo venezolano. Y luego de eso, luego de tener esa gran victoria, ellos llamaron a la calle, descarga tu rabia, dijo este señor, y comenzó 2013 eso. Toda la operación inmediatamente luego del triunfo del presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro estaba asumiendo la responsabilidad y ya toda la operación de guerra económica, de guerra violenta, de intento de golpe de Estado estaba en marcha. Y fueron las violencias que se generaron en el 2014 que terminaron con la vida de seres humanos, la salida de Leopoldo López, la señora Machado, todos ellos. Y luego 2017 que terminaron asesinando, quemando vivas personas. Es la violencia, es el fascismo que ha estado desde el primer momento. ¿Y esto por qué con tanta intensidad? Porque el comandante Chávez nos había dicho, nosotros no bajamos, como decía el presidente Nicolás Maduro hablando de Cuba, los ángeles barbudos, bajando de la Sierra Maestra, a construir un nuevo Estado, inmediatamente derrotando al régimen de Batista, que era un régimen oprobioso, vergonzoso, la dictadura que Estados Unidos había impuesto en Cuba y había financiado y había armado. No, nosotros llegamos a través del voto, en el marco de una democracia que se planteó desde el inicio su refundación. Nos llamó a refundar la República, nos llamó a un proceso constituyente. Estamos en medio de esa batalla. Y en este momento que estábamos, en el 2012, como que ya teníamos el acumulado, ya teníamos los comités de tierra, los comités de agua, los consejos comunales, la comuna como instancia mayor, ya estábamos para dar ese golpe de timón, ese salto, viene la contraofensiva brutal. ¿Es eso lo que no ha permitido que tengamos un Estado comunal? No, pero quiero como aclarar, no Bien. es solamente eso. Okay. El planteamiento del presidente Chávez era el injerto.
Nosotros no demolimos el viejo Estado está ahí. Y nosotros hablamos del injerto porque lo nuevo se iba a ir allí construyendo con la transferencia de poder. Nosotros asumimos la acción de gobierno, como lo hizo en el momento que se puso la banda. Se puso la banda para llamar a proceso constituyente, para convocar a los indígenas, a las mujeres, a los adultos mayores, a los afrodescendientes, a los trabajadores, a todo el pueblo. Por primera vez a los medios de comunicación popular que nunca habíamos tenido posibilidad, a todos nos convocaron. Usted lo sabe de Katia TV, ¿verdad? Claro, entonces te digo, fue realmente una transferencia en ese momento de un poder que era el del sueño, el de la utopía. Y eso se plasmó en la Constitución, que es de las más vanguardistas de esta humanidad. Una Constitución extraordinaria, pero que ha tenido que enfrentar desde el golpe de Estado del 2002 hasta las guarimbas terroristas de 2004, del golpe petrolero, hasta todo lo que ha sido después con nuestro presidente Nicolás Maduro, una guerra, pero multifactorial, gigantesca, brutal, enorme. Entonces, te digo, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos avanzado? Radicalmente, hemos avanzado. ¿Por qué vincular ahora todo lo del Estado con los circuitos comunales? ¿Eso es efectivo? Ya va, aquí hay una cosa, la transferencia, el bloqueo, todo el asedio fue justamente para debilitar a este Estado, para que no pudiera transferir el poder al pueblo, sino más bien para que se terminara como cosificando lo viejo. Y aparecieron vicios justamente de lo viejo, de la burocracia, de la corrupción. El presidente Nicolás Maduro hace un año estaba descabezando, ahí metiendo preso un gentío, justamente porque el bloqueo fue un mecanismo para tratar de resquebrajar todo lo que habíamos desarrollado como Estado que permitiera el empoderamiento del pueblo. ¿La burocracia le sigue haciendo daño a las comunas? Claro, claro, por eso estamos en este Congreso. Estado, ¿A qué nos llama el presidente? A un Congreso del bloque histórico para transformar todo lo que tenga que ser transformado. Las bases de ese Congreso están en el libro azul de nuestro comandante Chávez, la Constitución, que es el sueño, el libro de todo, que debe concretarse. Y luego el plan, además el programa de la patria, 5 objetivos históricos que el comandante Chávez desarrolló de su puño y letra antes de su partida física. Y allí recogido las propuestas y los sueños de un pueblo, y se convirtió, luego de que asume el presidente Nicolás el poder, y vamos a otro proceso constituyente. Seguimos en proceso constituyente para derrotar la violencia, se convierte en ley de la República. Así que ese plan, que es ley constitucional, porque lo votamos así, votando por Chávez, votando por el presidente Nicolás, y luego en ese proceso constituyente, donde pudimos hacerlo ley constitucional, se enriquece ahora con todo el programa de gobierno del presidente Nicolás Maduro de las 7 transformaciones, que fue debatido a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero nos llama el Congreso para que definamos 3 cosas: fascismo o patria. Porque hay una amenaza, no solo en Venezuela, en la humanidad. Esto es una amenaza y tenemos que entender el papel de Venezuela en ese contexto. ¿Qué era lo que había antes de que llegara la Revolución Bolivariana? Venía el ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas. Iban a controlar desde allá, desde Alaska hasta la Patagonia en Argentina. Íbamos a entregar todas nuestras riquezas. Una sola Fuerza Armada era la gringa y era la desaparición de todos nuestros estados. Eso lo detiene esta revolución. Esta revolución no solo crea un nuevo modelo de democracia, sino que abre el camino al mundo multipolar y pluricéntrico. En medio de todos los debates que hemos estado, de todas las batallas que hemos librado contra los golpes, por la transformación del propio Estado, hemos estado creando la CELAC, UNASUR, Petrocaribe, el ALBA, hemos estado estableciendo relaciones con el mundo, hemos estado ahí al frente de los no alineados, hemos hecho milagros. Y hay que darse cuenta de lo que hemos hecho, porque estamos enfrentando no a cualquiera, el imperio más genocida, criminal y brutal que haya tenido la humanidad, que además está en una fase de decadencia. Fíjese, vamos a hablar del Congreso. Yo le preguntaba, ¿está la Asamblea Nacional, usted es presidenta de la Comisión de Comunas, acompañando el tema de los proyectos, o solamente, como se dijo en el Consejo Federal de Gobierno, están los gobernadores y los alcaldes, o también lo está haciendo la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional tiene como prioridad justamente en el caso, esta comisión, la Comisión Permanente para el Desarrollo de las Comunas,
se creó en este periodo, después de lo que fue el horror de la asamblea entreguista Sí, del y 2021 para golpista acá. de 2015 a 2020, esta asamblea ha logrado transformaciones y una de ellas es poner como prioridad justamente la conformación de las comunas. El presidente Nicolás nos ha llamado a la reforma de las leyes para que se adecúen a este momento. Pero además el presidente, en sintonía con el pueblo, y esto es algo extraordinario que solo lo logró Chávez y lo tiene nuestro presidente Nicolás Maduro, esa sintonía de líder con su pueblo ha pasado por encima y nos ha llevado entonces a la entrega del presupuesto de la República de manera directa a cada consejo comunal y comuna a través de estas consultas nacionales populares. Es un mecanismo que tiene que ser permanentemente optimizado, estamos en eso. Y parte del trabajo de la Asamblea justamente ha sido el tema del balance, del desarrollo, acompañando a quien es el poder fundamental, que es nuestro pueblo, y al ente que está acompañante también, que es el Ministerio de las Comunas, que en este momento lo encabeza un comunero, el Comunero compañero mayor. Ángel Prado, que viene de haber estado allí trabajando y resistiendo y construyendo comunas. Entonces, en este momento nosotros estamos acompañando, primero logramos la reforma de la ley de consejos comunales, lo cual ha sido un mecanismo muy importante para el avance de las comunas. Tenemos una deuda enorme. Hay que rectificar algunas cosas de esa nueva ley. Eh, Digo yo porque en la práctica uno se da cuenta de algunas. Por ejemplo. La ley de comunas es necesaria, la reforma de la ley orgánica de comunas, y está en este momento en debate. La ley del sistema económico comunal, que nos va a ayudar muchísimo, que es una ley que necesita también ser reformada para adecuarse no solo al tema del bloqueo y a las situaciones que hemos vivido, sino a los saltos que hemos estado dando justamente con esto que ha hecho el presidente Nicolás Maduro de transferir de manera directa el presupuesto a nuestro pueblo para que éste ejecute, para que éste pueda, a partir de la planificación, porque no es simplemente que se le da un consejo comunal, nuestro pueblo está organizado y tiene la cartografía social, y tiene la agenda concreta de acción, y tiene el mapa de soluciones, y ha estado trabajando. No es que, mira, te llamamos para ver qué se te ocurre. No, este es un pueblo que viene desde esos comités de tierra urbana, desde esos comités de salud, desde esas mesas técnicas de agua, hasta constituir consejos comunales, planificar y construir a partir de eso esa instancia, esa entidad de poder que es la comuna. La asamblea poniéndose a la altura del pueblo y a la altura del presidente, porque son dos gigantes, un presidente gigante y un pueblo gigante. Y ojalá la burocracia y el resto de los poderes podamos realmente servir y acompañar a ese pueblo. Fíjese, vamos a realizar una pausa. Ya tenemos ya la hora conversando. Voy a dejar una pregunta allí, es lo siguiente. Yo se lo decía mientras que usted intervenía, una de las interrogantes. Y es que hay algunos que no creen en las comunas, que usted lo ve y dice, no, usted no cree mucho en las comunas. Eso pasa todavía dentro del Estado. Ya me lo va a responder. Vamos a la pausa. Recuerde, puedes participar con nosotros, @JRioboF en Instagram, en TikTok JR Periodista y el 0412-334-5488. Algunos audios me están enviando y mucha gente escribe, pero audios son buenos también para colocarlos aquí en el programa 0412-334-5488. Vamos a la pausa y ya regresamos con la diputada Blanca Cao. No se aparte. Bueno, continuamos con su programa Pulso. Recuerde, puede participar con nosotros, @JRioboF en Instagram, en TikTok JR Periodista y el 0412-334-5488. Estamos conversando para la gente que nos sintoniza hasta ahora con la diputada Blanca Cao. Además, agradecer a mi casa venezolana de televisión por la transmisión de este programa, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, Telearagua, la Radio del Sur, y TV Fan también, que transmite este espacio, así como lo hace los días sábados a las 10 de la noche, TVs. Bueno, diputado, yo le dejaba una pregunta al aire y es lo siguiente. Hay gente que no cree en las comunas dentro del mismo Estado. Claro. Sí. Qué espontáneo. Carlos Marx decía que el ser social determina la conciencia social. Por lo cual, a veces, si tú estás en un cargo burocrático, a veces puede ser un tremendo compañero, compañera, camarada,
pero te condiciona la estructura, terminas respondiendo a la estructura y a veces hasta rivalizando con la comuna. Puedes considerar que es como que amenaza el poder. Puede ser, en algunos casos, incomprensión, ignorancia y en otros contradicciones de clase que se expresan también en el seno de nuestro proceso. Y por eso vamos al debate del bloque histórico. Por eso es que tenemos que entender, porque es un debate importantísimo. Cuando hablamos del comuna o nada, no es una consigna. Es que si no reside efectivamente la soberanía en el pueblo y construimos una democracia directa, verdadera, nos traga lo viejo, nos traga la barbarie, el capitalismo que es negador de la independencia y de la vida. Cuando el comandante Chávez dijo independencia o nada, comuna o nada, es que no hay posibilidad. En medio de la vorágine que vive la humanidad, ante la amenaza de un neoliberalismo que llega a su fase fascista, brutal, que pretende esclavizar y exterminar un porcentaje extraordinario de humanidad. Es decir, necesitan diezmar población. Este modelo está diseñado para la vida de un porcentaje del 1% de la población mundial. Los demás le estorban. La riqueza de los bienes es para ellos. La crisis que han generado en el mundo a partir de la explotación irracional de la madre tierra y de sus planes, que son planes los mismos que tenía el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, pero ahora además con tecnologías desarrolladas para optimizar ese trabajo de exterminio. Si nosotros no entendemos que esta humanidad necesita transformarse y que el horizonte es el poder, la democracia verdadera, para nosotros eso tiene raíces muy profundas que se consiguen aquí en el Libro Azul. Es la visión de Simón Rodríguez, que nos decía la toparquía, el poder de la gente en el lugar. No podemos ser periferia. Nunca más puede una colonia, el imperialismo, imponerse, porque todos somos protagonistas. Inventamos o erramos. En la creación, en la invención del pueblo está en el acierto. Mire, Momoy dice por aquí, la Contraloría Social es la parte fundamental en un buen desarrollo en la comuna. ¿Eso es cierto? Tenemos una ley, además desarrollada por los compañeros también de la Comisión de Poder Popular de nuestra Asamblea Nacional y que fue renovada, reformada en este momento, y es la Ley de Contraloría Social. Nuestra querida María León nos dice que esa Contraloría debe tener seguimiento para garantizar efectivamente la transparencia y la eficiencia. Creo que la ley es un instrumento importante, pero debemos tener un reglamento que aún no se ha hecho y tiene que estar en manos de todo el pueblo para poder ejercerla. No solamente Contraloría a los proyectos del pueblo, Contraloría a toda la obra de nuestro Estado y de nuestra revolución. Nosotros tenemos esa tarea, pero creo que es fundamental entender que sí hay contradicciones. Las contradicciones se logran superar, primero cuando ponemos como interés fundamental nuestro pueblo, y trascender para garantizar avanzar. Nosotros estamos construyendo, cuando habló el neoliberalismo en los años 90, del fin de la historia, la muerte de la utopía, Venezuela abrió el camino a la utopía, al mundo distinto. Venezuela es una alternativa. Si el pueblo de los Estados Unidos logra tener un modelo, no el de la plutocracia, no el de la barbarie, que en este momento los condena a la guerra, los condena a la violencia, los condena justamente a la explotación sin medida y a la irracionalidad en el trato con la madre tierra. Si ellos conocieran y pudieran tener poder para desarrollar la democracia participativa y protagónica, para desarrollar la democracia directa y no la falsa democracia donde un burgués multimillonario debate con otro burgués o burguesa multimillonaria para definir la política en función de los intereses de sus empresas, al margen de los intereses del pueblo, este mundo cambiaría. Democracia participativa y protagónica. Eso implica una transformación profunda en nuestro Estado.
No solamente enfrentar el bloqueo, las sanciones, que son las medidas coercitivas, el boicot, la guerra multifactorial, las redes sociales, es también transformarnos desde adentro, transformar las estructuras, pero transformar también culturalmente, espiritualmente, que las cosas no sean consignas, sino que sean razones de vida. A veces decimos, sí, creemos en la comuna, pero todo lo que hacemos es contrario a la comuna. Pero para eso es el Congreso. Y el presidente nos está dando esta tarea y este privilegio. Venezuela en estos 30 años, no solamente en un proceso electoral, Venezuela en estos próximos 30 años. Y esto es parte de la visión que recoge nuestra Constitución y nuestra revolución. Con este libro del comandante que nos hablaba de un Bolívar que planteaba en el discurso de Angostura, dichoso el ciudadano, que con el escudo de las armas bajo su mando convoca al pueblo para que éste ejerza su voluntad absoluta. Y un Zamora, tierra de hombres libres y mujeres libres, horror a la oligarquía, nos decía, no vinimos a esta guerra para escoger quién mande, vinimos a esta guerra para que el pueblo mande. Tiene que ver con nuestras raíces indígenas, que vivíamos en horizontalidad, somos caribes, aquí no hubo imperio, aquí hubo un pueblo, una civilización de hombres y mujeres iguales, y eso forma parte de nuestra historia. Y el pueblo afrodescendiente que lo trajeron aquí esclavizado, se hizo cimarrón, se fue a vivir en Cumbe, construyó comuna, y el propio blanco criollo aquí en las comunas andinas desarrolló una mirada del mundo diferente. Por eso hicimos una guerra de independencia que fue una revolución social, política y espiritual que ilumina al mundo con el pensamiento de Bolívar aún ahora. Esta es nuestra historia. Somos hombres y mujeres que venimos, como decía el padre libertador, remontándose por las próximas edades de un proyecto histórico y vamos a un futuro que será de prosperidad, pero también será de unidad latinoamericana. Hay que refundar nuestra América y Venezuela está en la vanguardia de ese proceso. Fíjese, yo le preguntaba, voy a cambiar la interrogante, hay un poco más de 4.500 circuitos comunales. El presidente tiene una estrategia de vincular esos circuitos comunales con muchas cosas, como lo hizo el día de hoy. Yo lo comentaba hace un par de minutos, antes de la pausa, que es vincular el tema de la misión Viva Venezuela, mi patria querida, a los 4.500 circuitos comunales, así como otras cosas. ¿Qué tan efectiva es la aplicación? ¿Por qué se está haciendo a los circuitos comunales de todos los consejos comunales de este país? En primera instancia, desde la base. Nuestras comunas y nuestros consejos comunales, los circuitos comunales son además ya ese crecimiento del proceso de construcción de comunas que en este momento en la transferencia y la consulta nacional para la transferencia de presupuesto es la forma de organizar el poder en los territorios, el poder real, el que está vinculado a la vida, la agenda concreta es como decía la compañera Gabriela, es en este momento la acción que nos permite que se concrete la agenda. Nosotros en este momento estamos con el presidente desarrollando la estrategia para transformar la realidad, para que las misiones, para que toda la política no se quede en la burocracia, no se quede en la política de un Estado, en la acción de un Estado aéreo, sino que sea orgánica, que esté vinculada a la vida, que el pueblo la pueda desarrollar, que esté vinculada a la planificación, a ese mapa de soluciones, a esa agenda concreta de acción, pero también al pueblo organizado en el territorio. Ninguna política desarraigada transforma la realidad. Tiene que tener un espacio de construcción, el socialismo territorial, es allí donde se puede desarrollar y allí es donde el enemigo ha golpeado también brutalmente, ha tratado el bloqueo, sobre todo quiso romper la unidad nacional, desarraigar a nuestro pueblo promoviendo la migración desesperada y que perdamos la esperanza, la fe, que se nos quebráramos moralmente y desarrollaron estrategias, las ONGs para penetrar los territorios, las falsas iglesias para penetrar los territorios,
la delincuencia, el crimen organizado, el paramilitarismo colombiano metido aquí para penetrar los territorios, lo privado como el CENIT y lo público dejándolo como algo que ya no tenía posibilidad. Toda la estrategia del bloqueo fue para que perdiéramos el objetivo, el horizonte estratégico, el sueño, la utopía, pero que en Venezuela no es un sueño, es una realidad concreta. Hemos avanzado y tenemos que dar un salto para que esa obra, esa experiencia, ese acumulado y esa resistencia se convierta efectivamente en la revolución necesaria en este momento. Una revolución dentro de la revolución. Y el presidente Nicolás Maduro nos llama a refundar, a rehacer y a eliminar lo que tenga que ser eliminado. Y eso pasa por llegar al territorio. No es desde la burocracia, no es desde un gobierno aéreo, es desde la vida de la gente y con el pueblo gobernando. Y nosotros escuchando al pueblo. Fíjese, en este camino de las comunas, no ha pasado más de 2 meses en la elección presidencial. ¿Qué papel y qué tan pertinente es la realización de un congreso que tenga a las 5 generaciones trabajando y escuchando a la gente? Yo creo que esto es inédito, de verdad. El presidente Nicolás ha demostrado su sabiduría y ha demostrado que Chávez no se equivocó cuando dijo pleno como la luna llena desde mi corazón Nicolás Maduro. El presidente Nicolás no solo es un estadista que conoce el mundo en el que se está moviendo y la necesidad justamente de entender el papel de Venezuela Hay en 3 ese mundo. ejes de ese congreso. ¿Cuáles son esos 3 ejes? Ajá, tenemos, en primer lugar, Ya me lo decía al principio. fascismo o patria. El Esta segundo, disputa que hay en la humanidad. Luego, la agenda concreta de acción, lo justamente que llamamos en acá, el marco acá, de las casi 7 los acá. transformaciones. En el marco de las 7 transformaciones, pero escuchando al pueblo, es en cada consejo comunal, es en cada movimiento social, es en el territorio, porque además tiene varias fases. Es decir, primero llegamos a los consejos comunales, después a los circuitos comunales y hasta la sistematización que hagamos en los estados para encontrarnos en la plenaria nacional. Pero cada propuesta tiene que surgir de la realidad, del anhelo, de la lucha, de la denuncia, del sueño del pueblo en cada lugar del territorio. No es un encuentro de voceros que puso un alcalde, que me llamó un gobernador, que no. Aquí nos encontramos las 5 generaciones, las 7 fuerzas, ahí va a estar el pueblo de los movimientos sociales, el pueblo de las comunas, el pueblo de los CLAP, toda la vida, el pueblo del gran polo patriótico, todos los que hemos asumido la patria como nuestro bien más preciado. ¿Y el tercer eje? Y el tercer eje tiene que ser la transformación revolucionaria del Estado. Ya lo hablaba con el tema de las comunas. El Estado llega en algunos casos a ser un obstáculo para el avance, si no se transforma. La estructura Estado. La estructura burocrática, no todo el Estado. Nuestro Estado ha sostenido la revolución y ha apoyado, pero hay vicios del Estado burgués, eso que no termina de morir y que no permite que lo que nazca se fortalezca. ¿En cuántas asambleas ha participado la diputada Blanca Cao? Ya, yo he estado en 12 asambleas. ¿Cuál es lo que usted escucha del pueblo en esas asambleas? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? ¿Cuál es el objeto común de todas ellas? Hay asambleas que tienen un carácter en las que he estado como más de inducción a el plan. Estábamos trabajando en los equipos promotores en cada uno de los estados y en distintos movimientos. Y hay asambleas en los territorios como la que se dio en San Juan con la comunidad que está muy vinculada al CLAP, donde hacía denuncias muy particulares y que decía, yo quiero que esa propuesta se lleve. Yo veo que muchos de los alimentos del CLAP, decían los compañeros de San Juan. Una jornada así. Ajá, que muchos de esos alimentos del CLAP terminan en el mercado capitalista. ¿Cómo es posible? ¿De qué manera se desvían? Entonces yo decía, ahí necesitamos Contraloría. Hay una situación, eso es particular, eso lo está pidiendo los compañeros de San Juan en una cosa específica. Pero se puede repetir en otro lugar también. Pero ajá, entonces en este momento comenzaron, yo no he estado mucho he estado más en las asambleas que estaban como para presentar el documento, para garantizar que los promotores se levantaran y ahora estamos en ese trabajo en cada consejo comunal y ya pasamos a circuitos comunales. Pero te decía que hay desde
aspiraciones muy concretas con respecto a la escuela que está en mi territorio, al tema del agua, la distribución del agua, el servicio, cómo se desarrolla, el tema del tratamiento. ¿Viene este Congreso a resolver los problemas de servicios públicos de las comunidades, por ejemplo? Este Congreso viene a escuchar y viene a ver dónde están las debilidades y qué es lo que hay que transformar y cuál es el anhelo fundamental de nuestro pueblo. Y te decía que tiene muchas fases. Está la Sí, con varias aristas, ideológica, además. que va desde el tema del fascismo, cómo lo vivió la comunidad, cómo fue la persecución, cómo fueron las amenazas, por qué cosas tuvo que pasar, cómo se expresó eso en su vida allí en el ¿Ha territorio. escuchado usted alguna anécdota de esas personas que fueron amenazadas? Yo se lo digo porque nosotros en Venezolana de Televisión, como es costumbre, hacemos un operativo de elecciones. Y ese día nos dimos cuenta que muchas de las personas, no sé si este sería el término adecuado, usted me puede corregir, en centros electorales donde vota el chavismo, que decimos aquí vota el chavismo, muchas personas no querían hablar, pero después lo entendimos, que era que esas personas estaban amenazadas desde su lugar donde viven. Uno lo vio después lo que sucedió el 29, 30 y 31. Estaban amenazadas y no le permitían hablar de cualquier cosa porque estaban siendo amenazadas. Por allí hay alguno que dice que el chavismo votó callado. ¿Cree usted lo mismo? Bueno, no solamente Eso se habla allí en el Congreso. sí, no solamente hubo amenazas a través de estas plataformas, que fue una cosa brutal, de gente que fue amenazada de manera directa, de gente que fue, qué sé yo, te llamaba el hijo que estaba afuera y todos decían exactamente lo mismo, era una cosa planificada. Hasta el tema de la amenaza a tu vida, que comenzó desde antes, y ahí hay que revisar cómo se desarrolló toda esta estrategia. Pero también hubo sabotaje en centros electorales nuestros, y esto lo narraba la gente, donde tenemos una votación masiva que se intentó desde el principio amenazar e impedir que se generara el proceso electoral. ¿Hay una anécdota que le haya dejado el Congreso? Por ejemplo, mejor dicho, las asambleas preparatorias de cara al Congreso. Hay una muy dura, una compañera decía que esta guerra cognitiva fue tan fuerte, era una jefa de comunidad y estaba en una de las asambleas. Nosotros íbamos con la propuesta de la patria, de la vida, de transformar, de construir, de defender, y resulta que a ellos les habían dicho, fíjate tú, los que promovieron la migración, los que generaron las condiciones de bloqueo para desarraigar a parte de nuestra juventud, le decían a nuestro pueblo, yo te voy a traer a tu hijo. Y ella me decía, ¿cómo podía yo, con mi oferta de patria, de soberanía, de defensa de la revolución, competir con la mentira de quien te llevó al hijo, quien además después de que te llevó al hijo hizo una campaña para decir que los venezolanos éramos una peste, para que se generara xenofobia en contra de Venezuela, los mismos que han facilitado a través de las redes todo un montón de mecanismos engañosos que le dicen que en Perú la cosa es bellísima, que si se va para Colombia le van a dar trabajo directo, que si llega a Estados Unidos usted va a ser considerado, claro. Toda una estrategia falsa, basada en engaños, en mentiras, que luego cuando estás allá, la respuesta es, los venezolanos son una peste, hay que exterminarlos, hay que deportarlos. Toda esa guerra, esa misma gente le decía a la señora, yo te voy a devolver al hijo. Es la falsedad de este tipo que firma una carta y luego vaya y dice, yo no lo firmé, o yo certifico las actas, pero yo no creo en las actas. Esos mismos que promovieron el bloqueo como mecanismo para forzar la migración, le engañaban al pueblo diciendo yo te lo voy a devolver. Y esto a mí me generó mucho dolor porque creo que hay que contar esa historia de lo que ha pasado con estos jóvenes que se han ido, el dolor, el desarraigo y luego el engaño, siempre lo dice el capitán, el daño y el engaño. Te generan el dolor y luego culpan a la revolución de lo que ellos no solamente hicieron, sino que siguen haciendo. Siguen promoviendo a través de este horror de reeditar el Guaidó .0 condiciones para destruir nuestra república. Y luego, entonces, culpan a la revolución y culpan al presidente que ha defendido la paz
y que ha defendido la estabilidad y que ha defendido la economía y que ha defendido la vida de esta patria en medio de la agresión más brutal que haya recibido nuestro pueblo. Fíjese, vamos a escuchar algunos audios. Tenemos allí que el equipo ya los tiene. Audios que, bueno, la gente que participa a través del 0412-334-5488. Escuchamos el primero. Póngalo, señor director, por favor. Buenas noches. Un saludo para Julio en su programa A Pulso. Y para su invitada del día de hoy, nuestra camarada y enlace del Partido Socialista Unido de Venezuela en Portuguesa, Blanca Ecao. Desde aquí, desde el municipio Sucre de esta Portuguesa, Johnny Morón. La pregunta para Blanca es la siguiente. Camarada, en Estados Unidos tendremos elecciones donde muy probablemente Donald Trump sea el ganador. ¿Qué futuro visualiza usted después de la gran victoria de Nicolás Maduro Moros? ¿Qué futuro visualiza usted de ganar Donald Trump para Venezuela? Saludos para todos esta noche. Y bueno, Julio, estamos hablando y seguiremos en los caminos de la revolución como lo hemos venido haciendo durante estos 25 años. Puede responder. Si es más corta la respuesta, mejor, porque tengo otros audios Mira, de otros del mensajes. imperialismo no se puede esperar ni un tantico No se le así. puede creer, usted lo No decía. importa quién gane. Ellos, lo que yo creo es que lamentablemente Estados Unidos está a punto de un colapso. Eso es una nación que está en un momento de decadencia. Su modelo ha fracasado y realmente hay una situación muy delicada a punto de estallidos sociales en los Estados Unidos. De ellos solo podemos esperar la mentira, el intento de destruir nuestro proceso, nuestra revolución, de recolonizar nuestra América, de reimponer esa ALCA que Venezuela impidió. Esa voz del comandante Chávez que en Quebec, en Mar de Plata, primero en Quebec, en el año 2000, dijo Venezuela tiene una obsesión, hay barricadas detrás de estos muros, hay un pueblo que no está siendo escuchado en nuestra América, cuando todos iban a firmar. Y luego en Mar de Plata el ALCA se fue al carajo. Ellos pretenden, en un momento en que ya no es posible porque hay un mundo nuevo. Hay un nuevo mundo pluricéntrico, multipolar y es indetenible. Pero en particular, Venezuela va a seguir en su rumbo sin importar a quién ponen en Estados Unidos. Eso depende de nuestra unidad, responde de nuestra lealtad y conciencia como venezolanos y venezolanas a esta patria bendita y sagrada que es esperanza para la humanidad. Me gustaría escuchar, antes de leer otro comentario, una breve reflexión de usted, porque el tema en redes sociales de los mercenarios está latente, y se lo digo por el tema de Eric Springs, que ha dicho, luego que dijo que el 16 iba a haber una operación encubierta para entregar la cabeza de los líderes de la revolución, en este caso Nicolás Maduro, el doctor Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello Rondón, ahora está pidiendo fondos para financiar esa intervención. ¿Cómo se explica que el gobierno de Estados Unidos permita? Además, hubo una reunión donde aumentaron el precio de la cabeza de Nicolás Maduro a $100 millones. ¿Cómo se explica que en Estados Unidos eso se permita y que un mercenario pueda recoger fondos, que lo más seguro es que esto, como ya se ha dicho, sea una estafa para los que están, que no creo que sea mucha gente, recogiendo esos fondos? ¿Cómo se explica que Estados Unidos permita que un mercenario, que alguien que tiene una empresa de mercenarios haga esto? Estados Unidos no solo lo permite, lo promueve, lo organiza, tiene organismos para desarrollar eso contra los pueblos del mundo, es su práctica permanente, es el horror de Palestina, es el crimen, lo que determina la política imperialista, así que no es de extrañar. Lo que yo creo es que si lo hacen público es porque quieren mandar ese mensaje, quieren generar miedo y quieren ver si alguien se acobarda, se dividen, se rompen. Es decir, ellos piensan que todas estas operaciones psicológicas generarían una desbandada y que la gente débil, que está así como en la cuerda floja, termine traicionando. Entonces, esto es parte de la operación psicológica. Pero esos planes de los Estados Unidos lo conocen. Mira el horror de lo que han hecho contra el pueblo del Líbano en este momento. Es decir, lo que han hecho contra el pueblo palestino, todas las operaciones, porque
toda la acción terrible del gobierno sionista está articulada con el gobierno de Estados Unidos. Toda la operación para llevar la guerra, pero a una guerra mundial en Europa, todo lo que están haciendo atacando a Rusia, atacando además bases donde hay armas nucleares, que puede generar una catástrofe que amenaza la vida de nuestra humanidad. Son irracionales, ese modelo debe ser derrotado, ese liderazgo no tiene posibilidad de seguir en este mundo dirigiéndolo y tiene que haber una revolución mundial para garantizar la democracia, democracia de los pueblos. Esta dictadura imperialista, sus amenazas, sus mercenarios, sus Blackwater, no pueden de ninguna manera seguir gobernando el mundo porque son incapaces de sostener la vida. Y la vida se defiende, por eso la comuna es el horizonte, la comuna es la defensa de la vida. Y los pueblos propenden, es nuestra naturaleza a defender la vida. Yo estoy segura de que el propio pueblo de los Estados Unidos va a tener una transformación y esa experiencia brutal de un imperialismo decadente será superada. Fíjese, vamos a escuchar el último audio y con la respuesta de ese audio despedimos el programa. Adelante, señor director, por favor. Muy buenas noches. Bueno, un saludo para la compañera Blanca Caos. Bueno, definitivamente en esta lucha de clase, una lucha donde la burguesía no quiere entregarle lo que por herencia le pertenece al pueblo, que es la independencia. Una independencia que nos ha costado luchas. Nosotros desde los consejos comunales y desde la comuna definitivamente tenemos que consolidar este proyecto maravilloso que es el socialismo. Como lo llamó el comandante Chávez, el socialismo del siglo XXI. Nosotros debemos desde las comunas quedarnos con los medios de producción. Nosotros desde la comuna debemos de producir lo que nuestro pueblo consume. Cada quien, cada comunidad pone su dinámica, lo que su espacio geográfico le otorga para la producción. Unas comunas, ¿verdad?, con los consejos comunales y con los consejos de campesinos, los campesinos produciendo y trayendo toda la producción hacia las comunas para consolidar el Estado comunal y que nosotros podamos apoderarnos de todo lo que la ley nos otorga que por derecho nos pertenece y está plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Desde Ciudad Guayana, José Acosta. Saludos. Breve comentario para irnos, diputado. El DAO dice algo que es clave, que creo que no lo hemos dicho nosotros, es el socialismo. Decía Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie. En este momento la barbarie amenaza a la humanidad. Y nosotros llegamos al siglo XXI justamente con nuestro comandante Chávez antes que ningún otro pueblo. El socialismo del siglo XXI comienza aquí. Somos la última revolución del siglo XX y la primera del siglo XXI. Por eso tanto ataque, por eso tanta agresión permanente, la guerra que nos hacen. Pero no podrán, porque este camino es el camino de la vida. Y la vida se defiende. Es el camino de la paz y es el camino del futuro. Nosotros estamos construyendo un camino para la humanidad. Y a veces puede sonar pedante, yo creo que los venezolanos más bien somos humildes. Venezuela ha cumplido un papel enorme y yo ahí digo, qué bueno que un hombre como Nicolás Maduro, un obrero y no un banquero y no un multimillonario, sino un obrero que siente, que piensa, que sueña como nuestro pueblo, esté al frente de una revolución como esta. Cierra Carlos Ben, dice, también nos piden que en las parroquias existan las instituciones que prestan servicios, corporaciones parroquiales y comunales para resolver servicios. Excelente, es el pueblo, es el que es doliente. ¿Quién va a estar más pendiente del sistema de agua, de luz o de desechos sólidos si no es el pueblo organizado? Y ahí viven los trabajadores que son protagonistas de este proceso. Ahí están, cada uno de esos territorios. Hay trabajadores que vienen de Corpoelec, que vienen de la CanTV y allí en su territorio se puede no solo formar al pueblo, organizarlo y garantizar la efectividad que sea capaz de enfrentar todas
la agresión internacional. Nosotros en unidad perfecta, en organización, en formación y en esta alegría de tener patria. Ángel Prado, Comuna El Maizal, dice, excelente lideresa, nuestra querida Blanca Cao, siempre aprendemos de ella, sobre todo de la historia de Venezuela. Tan bello, mi querido ministro Ángel, que está haciendo un trabajo extraordinario. A Blanca Cao por haber tomado Gracias. el tiempo del día viernes para venir a esta entrevista. 1 hora y 32 minutos estuvimos Muchas conversando. gracias. Gracias a usted por haber venido. Nos despedimos a la gente que nos sintonizó tarde, mañana a las 10 de la noche por TVS, esta misma entrevista con la diputada Blanca Cao. Agradezco a mi casa venezolana de televisión, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, La Radio del Sur, TV Fan y Telaragua. Nos vemos. El compromiso es contigo, yo. Porque la fiesta de la luz brilla con fuerza para Portuguesa. La fiesta de la luz ya llegó Portuguesa, esa. Lo dice y lo cumple, brillamos con fuerza. El programa más agresivo de iluminación en Venezuela lo tenemos en Portuguesa. La fiesta de la luz ya llegó Portuguesa, esa. Lo dice y lo cumple, brillamos con fuerza. De la mano del presidente Nicolás Maduro, el SABES y el Ministerio de Transporte Terrestre se han colocado más de 18.000 toneladas de asfalto en los ejes carreteros del estado Sucre. Llevamos más de 340.000 metros de vialidad demarcados para la seguridad y protección de conductores y peatones. No solo optimizamos las carpetas de rodamiento, diariamente realizamos la limpieza de brocales y cunetas brindando un drenaje eficiente. En Sucre garantizamos vialidades óptimas y seguras. Día a día estamos más comprometidos en llevar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Desde la alcaldía de Cumaná seguimos enfocados en fortalecer los servicios públicos, impulsar el deporte, optimizar la salud pública y embellecer los espacios para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros, continuamos transformando realidades, incrementando los esfuerzos para hacer de la primogénita una capital modelo. En Cumaná, Ciudad Mariscala y Marinera, no nos detenemos. Con nuestro alcalde Luis Ifontes, lo hacemos posible. El mundo se transforma cada segundo, al ritmo de millones de latidos. La vida es movimiento y nosotros queremos acompañarte en cada paso. Estamos cambiando para mantenerte conectado con lo que te gusta. Vive con nosotros la ultra experiencia AVA Ultra de CAN TV, internet 100% fibra óptica.